Comenzamos a estudiar un tema de suma importancia que lo estuvimos desarrollando una parte el día de ayer por la noche. Los que estuvieron, quizás hay muchas cosas que les está viniendo en la mente ahorita de lo que hablamos ayer bajo el tema elegido por Dios y basados en la vida de David. A manera de repaso, hermanos, para conectarnos con lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy, vamos a pasar trayendo nuestra enseñanza donde dejamos ayer, donde pudimos avanzar. Yo creo que los hermanos ya están listos ahí. Ya tenemos entonces ahí el tema elegido por Dios. Podemos pasar en la siguiente diapositiva. Estuvimos hablando el día de ayer que el profeta Samuel es enviado por Dios para ungir al elegido, y eso lo encontramos en los versículos 1 al 5 de 1 de Samuel capítulo 16. Y decíamos también ayer anoche en esta primera parte de la enseñanza que hay un personaje importante que aparece ahí. ¿Por qué es importante? Porque es un siervo de Dios, un hombre que sirvió a Dios, y varias veces se menciona el nombre de él, que es Samuel, ahí en este relato. 12 veces se menciona el nombre del profeta Samuel. Y por cierto, decíamos ayer anoche que Samuel había ejercido 3 funciones a la misma vez. Él fue un profeta, él fue un juez y él fue un sacerdote del pueblo de Israel. Muy interesante. Y fue este profeta que ungió a los primeros 2 reyes que tuvo Israel. Por supuesto, hubieron otros reyes más, pero Samuel fue el que tuvo el privilegio, el honor de ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl. Y luego el rey David, que de eso vamos a seguir hablando el día de hoy. Y decíamos ayer anoche que Dios había desechado a Saúl como rey porque había desobedecido, porque había hecho lo desagradable ante el Señor, porque había desobedecido. Pasamos en la siguiente diapositiva. Estuvimos hablando de esta segunda parte de nuestra enseñanza bajo el tema elegido por Dios. Y entonces el Señor fue claro con el profeta Samuel lo que debía buscar, lo que debía encontrar en ese ungido, en ese próximo rey del pueblo de Israel. Las cualidades del elegido en las que no debe fijarse el profeta Samuel, de acuerdo a los versículos 6 al 12. En estos versículos encontramos que habían algunas cualidades que no eran importantes, que no debía el profeta Samuel fijarse tanto en eso. Y decíamos ayer anoche, nomás estoy haciendo un pequeño repaso, 3 cualidades que no debía ver el profeta Samuel en el próximo rey de Israel. No debía fijarse en su apariencia, no debía fijarse en su estatura, no debía fijarse en su edad. Y eso es muy importante, porque nosotros, las personas, los seres humanos, siempre solemos quizás ver a una persona, quizás fijarnos en el aspecto físico o en otras cosas que quizás como que dicen que de la persona de una gran capacidad, pero quizás realmente estamos en lo correcto o puede que no. Así que vamos a hablar entonces de la tercera parte de esta enseñanza. Podemos pasar entonces en lo siguiente, hermanos. Y en esta tarde vamos a hablar acerca de las mejores cualidades que Dios quiere que posea el elegido. Leamos todos juntos ahí, hermanos. Dice así: las mejores cualidades que Dios quiere que posea el elegido. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son o cuáles serían esas mejores cualidades que debe poseer ese elegido, ese siervo de Dios? Así que, hermanos, espero que ya estén todos en 1 de Samuel. Si algunos no lo han hecho todavía, vayan a 1 de Samuel capítulo 16. Vamos a estar entonces hablando en los versículos 7, versículo 11 y 12
ya que el día de ayer estuvimos hablando la mayor parte del versículo 7, pero es ahí en el versículo 7 donde no debemos pasar por alto esa primera cualidad que debe poseer ese elegido. Leamos entonces rápidamente, hermanos, el versículo 7. Versículo 7 dice así, hermanos: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. Y luego sigue diciendo: porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice, hermanos? Pero Jehová mira el corazón. Esta última frase del versículo es aquí donde vamos a partir con nuestra enseñanza para seguir entonces hablando del tema elegido por Dios. En otra versión me gustaría leerlo rápidamente. Dice este mismo versículo: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he desechado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es entonces la primera cualidad que Dios quiere que posea el elegido? El versículo es muy claro: un buen corazón. Dice el versículo que acabamos de leer: pero Jehová mira el corazón. Dios no se fija tanto en la apariencia, en la estatura, en la edad, sino que Dios busca el corazón, sino que Dios mira el corazón. Esto es lo que el Señor mismo le dijo al profeta Samuel. Samuel era un humano, tan humano como nosotros, que también pensaba que tenía algo que ver con el aspecto físico, quizás con la capacidad de uno de los hijos de Isaí. Pasó el primero, el segundo, el tercero, luego vinieron los otros, pasaron los primeros 7 hijos de Isaí, y el Señor le dijo: ninguno de ellos es el elegido. Y el Señor busca algo más en la persona: un buen corazón. Y por supuesto, yo sé que usted ya está pensando, el que había sido elegido fue David, y que más adelante vamos a estar hablando de otras cosas importantes de la vida de este muchachito. Un buen corazón quiere decir hacer las cosas de todo corazón. Dios mira las buenas intenciones del corazón. Si hay algo que mira ahora en cada uno de nosotros, son las intenciones del corazón. Dios ve ahora con qué intención estás aquí. Si estás aquí de todo corazón, si estás aquí porque se te nació venir, se te nace hacerlo, Dios lo ve. Y una vez más, esto va para nuestros jóvenes, señoritas, adolescentes que fueron posicionados en el día de ayer para estos próximos 2 años, para servir a la iglesia de Ebenezer, para servir a la sociedad juvenil. Si hay algo que Dios ve más en ustedes, es su corazón. ¿Con qué intención van a hacer las cosas? Si las van a hacer con todo su corazón. Yo creo que servir a Dios no debe ser una obligación, tampoco por exigencia. Debemos ver el servir a Dios como un privilegio. Siéntete privilegiado, siéntete privilegiada el poder servir a Dios. Hágalo de corazón. Esos ojos láser del Señor traspasan el ser del hombre y de la mujer. Lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Pudiéramos quizás nosotros equivocarnos como Samuel al ver a todos los que estuvieron aquí enfrente. Quizás podríamos decir: veo a ese hermano más sonriente, veo a esa hermana como que más entregada. Pero ¿qué es lo que Dios ve en cada uno de ellos? El Señor le dice entonces
al profeta Samuel. Versículo 7, pero Jehová mira el corazón. Qué interesante, hermanos y hermanas, entender y poder hacerlo de esta mejor manera, trabajar con todo el corazón. Porque puede uno estar sirviendo, pero lamentablemente con malas ganas. Quizás un poco empujando al hermano o a la hermana. Como que hasta queriendo pedirle de favor, hermano, mire, usted es líder, usted fue posicionado, usted tiene este privilegio. Por favor, haga lo que usted tiene que hacer. Yo creo que no debe ser así. Debe nacer del corazón. Debe hacerse porque realmente uno ama a Dios. Y ayer anoche yo les decía, amados hermanos y hermanas, que todo cristiano, todo hijo de Dios, toda aquella que ya ha aceptado a Cristo en su corazón, lo mínimo que se espera de cada uno de nosotros es servirle a Dios. Es lo mínimo que podemos hacer en gratitud a Dios, en gratitud al Señor por esa gran salvación, por esa vida eterna que Él ya nos ha otorgado. Es lo mínimo que podemos hacer. Si yo te preguntara en esta hora, si no tienes algún privilegio hasta ahora, y si hay algo que te lo está impidiendo hacer, pero mi pregunta para ti es, ¿hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Algún día lo vas a hacer? ¿O morirás o te irás de este mundo sin servir a tu Dios? El día que vamos a llegar allá arriba, el Señor te va a decir, mira, hijo, hija, te permití vivir 60, 70 años allá en la tierra, pero ¿qué hiciste con esos 60 años? ¿Qué hiciste con esos 70 años? Responde esta pregunta a tu conciencia. ¿Dónde estás invirtiendo más tu tiempo? Piense un momento. Ahora, para los líderes, no solo a la sociedad juvenil, a toda la iglesia, consejo local, femenil, tanto los de otras ramas ministeriales, ¿con qué intención están trabajando, hermanos? Lo están haciendo de corazón, porque esa es una de las cualidades que Dios quiere que nosotros tengamos. El Señor dice, pero Jehová mira el corazón. Hay una segunda cualidad que yo encuentro aquí en estos versículos. Después que los 7 hermanos de David habían pasado, los primeros 3 que más tarde formaron también parte del ejército israelí, pasaron estos primeros 3 hermanos, Eliab, Abinadab, Samá, y luego los otros hermanos, eran 8 en toda su familia, o los hermanos de David. Pasaron los otros, pero el Señor dijo, no, ninguno de estos. En el versículo 11, yo quisiera que usted lea conmigo el versículo 11, y ahí encontraremos la segunda cualidad de este elegido, que tenía que entonces ser el próximo rey del pueblo de Israel. Leamos, dice así. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, o es decir, el último de entre todos, que apacienta las ovejas. Subrayo esa frase, y si lo quiere usted hacer en su Biblia, hágalo. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En otra versión, esta frase, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, dice, no comenzaremos con la ceremonia si él no llega. Era entonces el elegido, era aquel que Dios quería que fuera el próximo rey de Israel. Pero la frase que nos arroja el versículo 11, que es muy importante, hermanos, entenderlo y no dejarlo pasar, cuando la Biblia dice que David se encontraba apacentando las ovejas de Isaí su padre. ¿Qué es lo que te dice eso, hermano, hermana?
Cuando yo leo esta palabra encuentro la segunda cualidad que Dios quiere que posea el elegido, aparte de tener un buen corazón, que sea también trabajador, que esté ocupado, que haga algo. Cuando leemos estos versículos, el Padre no dijo, el menor, el último, que es David, quizás anda por ahí jugando, como es niño todavía, quizás anda por ahí paseando. Voy a pedir a uno de sus hermanos mayores que vaya a buscarlo. ¿No encontraron a David jugando canicas, jugando trompos, los que eran de mi época, corriendo con su barrilete? No lo encontraron así. ¿Qué estaba haciendo David, hermanos? Dice que estaba pastoreando, dice que estaba apacentando las ovejas de su padre. Esa es la segunda cualidad que Dios busca en nosotros, que seamos trabajadores, que nos guste ocuparnos en algo. Es lo que Dios ve en cada uno de nosotros, aparte de un buen corazón, y que por supuesto de ese buen corazón hay un deseo de trabajar, hay un deseo de hacer algo para la honra y la gloria de Dios, que apacienta las ovejas. Eso nos dice que David no andaba entonces por ahí vagando, desperdiciando el tiempo. Y el versículo 11 dice claramente ahí que él estaba trabajando. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, vayan, tráiganlo. Uno de sus hermanos, quizás fue Eliab, quizás fue Abinadab, quizás fue Samá, quizás fue otro de sus hermanos. Isaí sin duda dijo a uno de sus hijos, vayan, busquen a su hermano David, que venga. Porque el profeta Samuel nos dice que necesitamos que él venga. Fueron y llamaron a él. Qué interesante entonces esto, amados hermanos. Hay otros personajes en la Biblia, en la palabra de Dios, que podemos encontrar que Dios los había llamado y que estaban ocupados y que estaban trabajando. Eso dice entonces que van a hacer un buen trabajo. Solo por mencionarles algunos, porque hay muchos. Dios llamó a Moisés trabajando. Dios llamó a Gedeón cuando estaba trabajando. Dios llamó a Mateo mientras se encontraba ocupado. Dios llamó a Pedro mientras estaba trabajando con su hermano. Dios llamó a Pablo mientras estaba ocupado. Dios llama, busca a aquellos que les gusta trabajar, que van a estar ocupados, que se espera que ellos van a hacer el trabajo, que lo van a hacer con ganas, con entrega, que lo van a hacer de todo corazón. Dios busca un corazón dispuesto a dar lo mejor de sí y a personas que les gusta trabajar. Y es exactamente, vuelvo a enfatizar una y otra vez esto, y es exactamente lo que Dios busca de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Un buen corazón dispuesto a servir, con unas ganas de trabajar. No sé cuántos de ustedes han visto alguna vez cuando celebran a veces estas competencias, carrera de caballos. Ahí están los caballos con el freno, y cuando suena quizás el momento que salen a correr, quizás el aviso, la pistola, no sé, ¿qué hacen estos caballos, hermanos? Una vez que dan la señal, salen corriendo, con ganas de correr, de ganar. Ojalá que nuestros jóvenes, señoritas, adolescentes, los que fueron posicionados el día de ayer, que sean así, de esa actitud, que ahora su primer día de trabajo salgan con ganas de trabajar, de hacer las cosas de la mejor manera, como acabo de mencionar, como aquel caballo que tan solo soltándole la rienda comienza a emprender el viaje con ganas.
Y Dios nos quiere ver así trabajando, haciendo las cosas de la mejor manera. Hay una cosa cierta, hermanos, hermanas. Nadie puede hacer un trabajo tan perfecto, tan excelente. Quizás a veces vamos a dejar mucho que desear, pero Dios ve las intenciones del corazón. Si usted lo hace con buenas intenciones, eso es lo que vale. Los que sirvieron en los últimos 2 años, Dios vio en ellos con qué intención lo hicieron. Ustedes que están sirviendo actualmente, Dios está viendo con qué intención lo están haciendo. Si hay buenas intenciones en el corazón, cada cosa que vas a hacer, si lo vas a hacer con buenas intenciones, eso es lo que vale. Cuando te toca dirigir, cuando te toca dar la lectura bíblica, cuando te toca cantar aquí, ya sea con el grupo, ya sea integrando integrando a un coro, lo que Dios busca es la intención del corazón. ¿Con qué intención lo haces? Si fallaste, si te equivocaste en algún momento, pero te habías preparado antes, procuraste de hacerlo mejor, pero si en algún momento quizás los nervios, quizás el temor te infundió, en algún momento te perdiste, no porque querías quedarte en vergüenza, no porque querías quedarte mal con Dios, bueno, quizás en algún momento fallaste, pero sabes que habías tratado o pudiste o intentaste hacerlo mejor. Eso es lo que vale, las buenas intenciones. Hacer las cosas con ganas. Es probable que algunos entre nosotros son nuevos en un trabajo, quizás salieron de la compañía donde estaban y se fueron a otro trabajo. ¿Qué es lo que usted hace cuando llega por primera vez en otro nuevo trabajo? Llegas a sentarte para que el supervisor diga: oh, qué excelente trabajador. Cuando tú llegas por primera vez en ese nuevo trabajo, vas a trabajar con ganas, vas a demostrar que te gusta trabajar. Por supuesto que cuando te van a entrevistar, te van a preguntar: ¿y qué es lo que más te gusta hacer? Es obvio que vas a decir: pues lo que más me gusta hacer es trabajar. No vas a decir en el momento: pues más me gusta estar sentado ahí en la sala. ¿Qué te van a decir? No, si es así, mejor quédate en casa, porque no queremos gente así aquí en la compañía. Probablemente algunos de ustedes hace poco les aumentaron el salario. ¿Por qué? Porque el supervisor, porque el corredor de línea ha visto en ti empeño, ha visto en ti sacrificio. Has demostrado que eres un buen empleado, que eres una buena empleada. Y eso es importante. Yo no sé a cuántos quizás los han corrido del trabajo y no se quedan en un trabajo, solo unos días, semanas en un trabajo, luego van a otro. Puede que el problema esté contigo, si no es el problema de los papeles. Es probable que no estás trabajando como debe de ser. Trabajar. ¿Cómo encontraron a David? Estaba trabajando, apacentando las ovejas de su padre. Esa es la segunda cualidad. Aparte de tener un buen corazón, también que sea trabajador. Esto era lo que entonces Samuel debía ver en ese próximo rey. Pasamos en lo siguiente, hermanos. La cuarta parte de esta enseñanza, o como ustedes quieran llamarlo, o el cuarto punto. Pónganse de pie todos. Si ve a alguien ahí dormido y no se pone de pie, le doy la autorización que dé un codazo, pero bien fuerte. Bueno, luego me van a culpar. Y si se le quiebra un hueso, entonces van a decir que el hermano lo dijo. Así que ve a arreglarte con él, no conmigo. Bueno, no es cierto, hermanos. Yo quiero que todos estemos despiertos, relajados, para seguir aprendiendo. En los siguientes versículos, usted ya está viendo ahí, hablando del tema elegido por Dios. Dice: la presencia de Dios no debe faltar en la vida del elegido. Todos leemos, dice así: la presencia de Dios no debe faltar en la vida del elegido.
en el versículo 13 que precisamente vamos a estar analizando, y luego versículo 18 un poco más adelante, y luego estaremos leyendo otros versículos más ahí por ahí cerca. Pueden tomar sus lugares. Ahora quisiera que se fije en el versículo 13, el último versículo de nuestra enseñanza o de esta porción que estamos estudiando. Luego iremos a otros versículos. Dice ahora el versículo 13, hermano, hermana: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Sería bueno que leamos el 12. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La presencia de Dios no debe faltar en la vida del elegido. Antes de hablarles un poco más de esta parte, después que enviaron entonces a traer a David, dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Llegó David, quizás, no es que quizás, sino seguramente con su vestimenta de pastor, porque era pastor de oveja. Yo no sé, quizás le pidieron que cambiara la ropa y que entrara más o menos un poco presentable. Yo he visto a los reos que cuando van a estar en la corte ante un juez tienen que ir formalmente vestidos, con saco, con corbata, aunque después de la corte pues se les pone otra vez la ropa de reo, entonces vuelve otra vez a su celda. Yo no sé, quizás medio peinaron a David, y dice la Biblia que él entró. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Tenía también él esas cualidades que no tanto Dios lo ve. Pero luego dice, entonces Jehová dijo, levántate. Es decir, a Samuel, que Samuel estaba sentado esperando ahí con Isaí, con sus otros hijos, a que David llegara. Y entonces el Señor le dice, Samuel, levántate de tu silla, de tu asiento. Y luego dice, y úngelo, porque este es. Quisieran leer algo más conmigo de otras descripciones de David, versículo 18, antes de hablarles, como dije, de la cualidad que más posee él, que Dios quiere que él tenga. El verso 18, lean conmigo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe ¿qué? Que sabe tocar, quiere decir que era un músico, y es valiente, y es vigoroso, y hombre de guerra. ¿Qué más? Prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Ahí tenemos otras descripciones de quién era este próximo rey de Israel. David tenía entonces otras cualidades físicas, habilidades. Era un músico, era guapo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice, y hermoso. Vaya que no había mujeres ahí si no se hubieran enamorado ahí, entonces no sé qué hubiera pasado. Bueno, seguramente había. Bueno, ahora yo quiero subrayar lo que dice el versículo 13. Dice así, hermanos, y Samuel tomó el cuerno del aceite. Literalmente entonces dice que echaban el aceite en el cuerno de las ovejas. Y entonces dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Cuántos eran los hermanos de David? ¿Cuántos eran, dijimos, hermanos? Eran 7. Eran 7 hermanos. David era el último entonces. Y probablemente Isaí decía, David, ¿para qué llamarlo a esto en busca del próximo rey de Israel? Él es el último, él es niño. ¿Cómo se va a fijar Samuel? ¿Cómo se va a fijar Dios en él? Pero no, como ya dijimos,
Dios no ve las apariencias, Dios no ve la estatura, Dios no ve la edad. Lo que Dios busca es un buen corazón. Lo que Dios busca es un trabajador, es alguien que va a hacer bien las cosas. Pasaron sus 7 hermanos, ninguno de ellos, y aquel que según ellos era el menos indicado, andaba ahí cuidando a las ovejas, pero era él. Levántate ahora y úngelo, dice. Ahora seguimos leyendo. Fue ungido en medio de sus hermanos, ahí lo estaban observando. Ahora viene esta parte muy interesante. Y desde aquel día en adelante, después de que fue ungido por el profeta Samuel, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debe ser ungido y lleno del Espíritu Santo. Eso es tener la presencia de Dios, tener al Espíritu Santo en el corazón. Desde ese momento, el Espíritu Santo de Jehová vino sobre David. Usted que es buen estudioso, seguramente usted ya conoce esto. En el Antiguo Testamento, la venida del Espíritu Santo sobre ciertos personajes era temporal. Pero fue después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo en el Monte de los Olivos, 10 días después de su ascensión, cuando el Espíritu Santo vino aquí en el mundo, aquí en la tierra, Hechos capítulo 2. Desde ese entonces, todo aquel que acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros, dice también el Evangelio de Juan capítulo 14. Cuando él fue ungido rey de Israel, un jovencito, un muchachito como de 17, de 18 años, desde ese momento, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es importante entonces la presencia de Dios. El tener al Espíritu Santo es tener la presencia de Dios. Jóvenes, señoritas, líderes de la sociedad juvenil que fueron posicionados este fin de semana, asegúrense que un día aceptaron a Cristo de corazón, porque si no han aceptado a Cristo en su corazón hasta ahora, entonces no tienen el respaldo de Dios, entonces no tienen la presencia de Dios. Déjenme decirles en esta tarde que la presencia de Dios en nuestras vidas es la clave del éxito. Es lo que nos va a llevar a hacer grandes cosas en la vida. Ya leímos el versículo 18. Ahí dice claramente también la palabra del Señor en la última frase. Y Jehová está con él. Dios estaba con David. Muy importante. Ahora yo quisiera que pasemos un poquito más adelante para leer otros versículos. Vamos en 2 de Samuel capítulo 8. Ayer anoche les decía que la historia, el relato de la vida de Samuel comienza precisamente ahí en el capítulo 16 del primero de Samuel. El resto del primero de Samuel lo abarca, segundo de Samuel ahí sigue hablando. El primero y segundo capítulo del primero de Reyes, hasta ahí se termina la historia de la vida del rey David. Sería bueno que los jóvenes, las señoritas, se pongan esto como tarea de estudiar, de leer todo este relato de la vida de este jovencito. 2 de Samuel capítulo 8, versículos 6 y 14. Aquí en estos siguientes versículos vamos a encontrar que la presencia de Dios es la clave del éxito. ¿Cómo fue que David fue exitoso? ¿Cómo fue que David hizo grandes cosas? Porque la presencia de Dios nunca le hizo falta. Leamos, hermanos, 2 de Samuel capítulo 8, versículos 6 y 14. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue.
Qué interesante. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ustedes podrán recordar ciertas partes de la vida de David, lo que él había hecho, porque Dios estaba con él. Ahora leemos aquí mismo en el versículo 14, dice también: y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Pero la clave está en el versículo 13 del capítulo 16 de 1 de Samuel, que desde el día que David fue posicionado, fue ungido rey de Israel, el Espíritu Santo vino sobre él y fue exitoso. Jovencito, pero pudo tumbar a aquel gigante, a aquel Goliat que medía casi 3 metros. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No mató a Goliat por sus propias fuerzas, sino porque Dios le dio la victoria. La presencia de Dios hace vivir a uno con prudencia. Eso también es muy importante, amados hermanos y hermanas, de vivir con prudencia. Yo quisiera que leamos rápidamente en el capítulo 18 de 1 de Samuel. Retrocedemos un poquito. Leamos Biblia, es muy importante. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La presencia de Dios hace vivir a uno en prudencia. Capítulo 18, versículo 5 de 1 de Samuel. Luego leeremos rápidamente otros versículos. Ya casi vamos llegando en la parte final de nuestra enseñanza. Lo que quiero es que usted aprenda algo, que sea un reto para usted de ser un buen líder, que Dios te ha elegido, pero que Él quiere que hagas las cosas de la mejor manera, que los hagas con buenas intenciones. 1 de Samuel capítulo 18, versículo 5, luego leeremos el versículo 14 y 15 de este mismo capítulo. Dice así: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, ¿qué dice, hermanos? Y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 14 y 15 del mismo capítulo donde estamos. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Dice que vivir en prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esta palabra prudente, prudencia en la Biblia es importante, y era algo que poseía también David. Aprendió a vivir en prudencia porque Dios estaba con él. Jóvenes, señoritas, hermanos, hijos de Dios, nosotros que estamos aquí, si tan solo dejamos que Dios esté presente en nuestras vidas, grandes cosas vamos a hacer. Muchachos, muchachas, si van a dejar que Dios esté presente en sus vidas, grandes hazañas van a hacer. Serán recordados en los próximos años que van a hacer muchas cosas, pero porque el Señor los va a respaldar, porque van a procurar hacer las cosas de la mejor manera. La presencia y el respaldo de Dios es la clave de la victoria. Leamos algunos últimos versículos. Aquí mismo en el capítulo 17, aquí cerca donde estamos, versículo 47. Me gustaría que leamos este versículo. 1 de Samuel 17, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza,
porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Porque de Jehová es la batalla. La presencia y el respaldo de Dios es la clave de la victoria. ¿Quieren ser victoriosos? Dejen que Dios los guíe. Para terminar esta enseñanza, hermanos, y como dije hace rato también en la presentación que hubo, en la Biblia encontramos historias fascinantes, como la historia de David, pero que tuvo que llegar a su final, al final de su vida. Pero algo importante que la Biblia subraya es que David murió sirviendo a su nación. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 2. Primero de Reyes, capítulo 2. Después de que él sirvió al Señor desde joven, y animo a los jóvenes a que tomen ese desafío, ese reto de entregar sus mejores años al Señor, porque la juventud solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Y qué bueno que decides servir a Dios desde tu juventud. David desde joven comenzó a servir, y cuando murió ya de avanzada edad, creo que su satisfacción fue lo importante que servía a mi Dios. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 10 y 11. Aquí viene esta parte melancólica de la vida de David, que tuvo que decir un último adiós y se fue de este mundo. Y así va a pasar con nosotros, por supuesto que sí. Dice así, leemos, Segundo de Reyes 2, 10 y 11. Y durmió David con sus padres, es decir, murió, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel, ¿cuánto tiempo fue, hermanos? Fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. 40 años sirvió a su nación, a su país, a su generación, a los suyos. ¿Cuántos años van a trabajar ustedes los que fueron posicionados? 2 años. Dentro de la directiva de lo que ya se les ha designado. Por supuesto pueden seguir trabajando, tomando otros privilegios. Yo sé que algunos son nuevos, apenas están entrando, pero que sea solo el comienzo de muchos años de servicio al Señor. Si yo te preguntara en esta tarde, ¿te gustaría irte un día de este mundo, pero después de todo que hayas servido al Señor, y que mueras sirviendo al Señor hasta el último día de tu vida? Hoy, para los jóvenes, para las señoritas, hay una puerta que se les ha abierto para servir al Señor. Como dije hace rato, David sirvió a su nación. Con este último versículo que vamos a leer y cerramos todo, vamos en el Nuevo Testamento, Hechos 13:36, algo interesante que nos dice también ahí la Biblia, y así vamos a ir cerrando todo. Hechos capítulo 13, versículo 36, en relación a la vida de David. Hechos capítulo 13, versículo 36, dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Qué importante es ese cierre, esa culminación de su vida, que al final dice, sirvió a su generación, sirvió a los suyos. Que se diga un día de ti: murió, falleció, se fue de este mundo, pero sirviendo a Dios en la iglesia evangélica de Benecer. Se fue de este mundo, pero sirviendo a Dios con la sociedad. Una vez escuché una frase de un predicador, y es muy cierto. Es mejor que los jóvenes, las señoritas, los adolescentes estén aquí los días sábados y domingos, estén aquí en la casa de Dios, que estar en otros lugares que no deben estar, donde pueden correr muchos peligros.
Si podemos retroceder, hermanos, desde el principio vamos a hacer un breve repaso y así vamos a terminar. El día de ayer, tanto hoy, hablamos de este tema de suma importancia, elegido por Dios. Pasemos en lo siguiente. Encontramos en 1 de Samuel, capítulo 16, que el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al elegido. Y ustedes ya saben quién fue y qué es todo lo que pasó. Y luego hablamos de las cualidades del elegido en las que no debe fijarse el profeta Samuel. No en su aspecto físico, en la apariencia, no en su estatura, no en su edad. Dios no se interesa tanto de eso. Y luego hablamos de las mejores cualidades que Dios quiere que posea el elegido. Y solo fueron dos cosas importantes hablando de esta otra parte: un buen corazón y que sea un buen trabajador, que sea alguien que le gusta mantenerse ocupado, que no sea como aquellos que dicen cuando se le llama: hermano, ¿será que usted nos puede dar con eso? Ay, hermano, no tengo tiempo. Entonces no es alguien apto para el servicio. Una X. Y por último, y esto está muy fresco todavía en su mente, la Biblia nos enseña claramente que la presencia de Dios no debe faltar en la vida del elegido. Si Dios no está con nosotros, tan ciertas y honestas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Dios, necesitamos su presencia. Agáchense un momento, inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor. Oremos a Él por nuestros líderes de la sociedad juvenil, que Dios los use de una manera muy especial, que sean eficaces en la obra y en el ministerio. Señor, gracias te damos en esta tarde. Ha sido un fin de semana de mucha bendición, de enseñanza, de aprendizaje, de retos, de desafíos para nosotros. Gracias, Señor, porque en David podemos encontrar buenos ejemplos que son dignos de imitar. Una de ellas, Señor, su buen corazón de servirte. De su edad, a pesar de que era un muchachito, se dispuso, Señor, a servirte. Pudo haberse negado cuando el profeta Samuel llegó a ungirlo, pero seguramente él entendió que ese era tu plan, tu propósito para él. Qué bueno ver a jóvenes, a señoritas, adolescentes apenas de 14, 15 años, pero queriendo hacer algo para tu gloria, para tu honra. Que vivan siempre con esa pasión de servirte. Que nunca se les olvide también que tu presencia, tu respaldo es importante en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros los seres humanos buscamos más en la persona, pero tú buscas más, Señor, lo interior, el corazón, la buena disposición de servirte. Tú buscas, Señor, a aquellos que son apasionados, Señor, de hacer algo, de trabajar, de estar ocupados en la obra. Es mejor, Señor, que los jóvenes, las señoritas, los adolescentes estén aquí en tu casa los fines de semana, que estar en otros lugares donde pueden correr riesgos, como estar en bares, cantinas, discotecas, donde alguna bala perdida por ahí los puede, Señor, dejar parqueados ahí para siempre. Pero qué mejor es, Señor, tomar la decisión de servirte. Bendice, Señor, a la nueva directiva de la sociedad juvenil, que con ganas te sirvan, Señor, en estos 2 años, en estos 24 meses de trabajo que se les ha designado. Que cada uno de ellos en su área, en su función, procuren hacerlo mejor. Algunas veces se van a encontrar con dificultades, pero lo importante es que tengan las buenas intenciones de hacerlo. Algunos quizás están con miedo, con temor, con cierta incertidumbre. ¿Cómo voy a hacer este trabajo? Pero si tan solo confían en ti, tú vas a ser su mejor maestro. Que pongan lo mejor de su parte y juntos vamos a ver un crecimiento. Juntos vamos a ver fruto del trabajo de la sociedad juvenil, Luz Admirable.
al igual que todos los demás líderes de las otras organizaciones de esta amada iglesia. Bendícelos, que juntos podamos, Señor, seguir trabajando en unidad, en equipo. Gracias te damos, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.